todos los que están sintonizando la transmisión de Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. El día de hoy, como cada viernes, tenemos un personaje de la historia muy especial. Es mexicano, fue mexicano, y durante mucho tiempo luchó porque la verdad fuera dicha. Y pues tenemos en especial alegría la visita de Rosaura Tapia, quien fuera la asistente personal de don Salvador Borrego Escalante. Buenas noches, Rosaura, ¿cómo estás? Buenas noches, pues sí, efectivamente, durante 23 años asistente personal de don Salvador, lo cual para mí fue una dicha, un placer estar al lado de un hombre tan maravilloso en todas las áreas de la vida, así de verdad, como escritor, como ser humano, como jefe. Bueno, ¿qué les puedo decir, verdad? 23 años se dice fácil y se dice rápido, pero no. Para mí, el estar al lado de don Salvador fue de verdad un crecimiento maravilloso. Cuando llegué con él, don Salvador tenía aproximadamente 79 años. Yo decía, ¿qué voy a llegar a hacer con un señor de 79 años? Cosas de la vida y del destino me pusieron en su camino y creo que jamás, nunca me hubiera imaginado que pudiera estar al lado de una personalidad tan espectacular que fue don Salvador Borrego. Como ser humano, un ser extraordinario, humilde, que a mí me recibió con un hijo en brazos. Eso para mí no tuvo precio, de verdad, porque cuando yo llegué con él, un 10 de octubre del 95, mi hijo tenía un mes y yo decía, ¿me va a recibir con un hijo? Cuando yo le dije que si me podía llevar a mi hijo a trabajar, híjole, sin ningún problema me dijo, claro que sí, Rosaura. Y él me dijo que lo único que me pedía era que no faltara. Nunca me imaginé la personalidad con la que estaba. Pasó el tiempo y me fui dando cuenta de la grandeza de Salvador Borrego. Un ser que para mí fue, y creo que hasta la fecha es, el mejor escritor que haya tenido México. Conozco varios escritores y de verdad ninguno como Salvador Borrego, tan directo, tan conciso, sin miramientos y sin dar tanta vuelta. Nos decía en una línea todo, de verdad, todo. Sus libros, autor de más de 58 títulos, cada uno de sus libros, yo decía, voy a subrayar, voy a poner amarillo, y creo que todos los libros eran amarillos para mí, porque todo lo que escribió Salvador Borrego hasta la fecha está muy actual, y creo que hoy por hoy, todos, no creo que la juventud nada más, creo que todos en general deberíamos tener toda la colección en nuestras bibliotecas, ya que son fuente de verdad, además de inspiración, de información tan real y tan precisa que hoy estamos viviendo. Y si todos nos fuéramos a la escritura, a la lectura de Salvador Borrego, yo creo que entenderíamos todo lo que está sucediendo actualmente en este país. Don Salvador, que en paz descanse, decía que había un plan,
perfectamente estructurado para debilitar y corromper. Y creo que hasta la fecha ha sido así. Y en sus libros lo que siempre tenía es que nos daba una palabra de aliento, y como ser humano religioso, católico, creo que siempre nos dio una palabra de aliento muy certera, al decir que el mal no prevalecerá y que la batalla la tenemos ganada. Así es que yo qué les puedo decir acerca de Salvador Borrego. Conviví con él durante 23 años y para mí fue una cosa espectacular. Eh, Estar con él como periodista, como historiador, como escritor, un ser humano grandioso que fue fundador de más de 37 periódicos de la cadena García Balseca, de Sol de Durango, de Aguascalientes, de San Luis. De verdad, una personalidad grandiosa, eh, que yo puedo decir de verdad que si nosotros no hemos leído a Salvador Borrego, de verdad estamos perdidos y no llevamos el timón, porque decir Salvador Borrego es hablar con la verdad acerca de filosofía, de religión, de economía, todos esos temas que hoy por hoy, y sobre todo de religión que estamos siendo socavados y destruidos en todas las áreas. Y creo que don Salvador nos decía que teníamos que cuidar el núcleo, y el núcleo es la familia donde ahí inicia todo y ahí termina todo. La mujer decía que era la generadora de todo, de hacer y de crear hijos buenos y sanos, bien dirigidos. De verdad, don Salvador desenmascaró en su momento a esa historia oficial que hoy estamos viviendo con, con tan malas experiencias. Yo hoy por hoy puedo decir que viví situaciones muy gratas y agradables al lado de Salvador Borrego, y él me llevó de la mano para ser la persona que el día de hoy soy. Tengo 2 hijos y mi hijo que convivió con él hasta la fecha. Él creo que no supera la pérdida de don Salvador. Ha sido y fue para él como un abuelo que lo dirigió y lo condujo a ser el hombre que el día de hoy es. Y creo que los jóvenes, principalmente los jóvenes, se pueden tomar de la mano de Salvador Borrego todavía con su lectura, si de verdad nos tomamos de América Peligra, de Pueblos Cautivos, de Desorden Mundial, de todos sus títulos. De verdad, todos sus títulos son unas joyas donde podemos ser cada día mejor persona y encontrar de verdad la forma de cómo salir adelante de toda esta situación actual. Don Salvador escribió un libro que fue una novela, y esa novela decía que si de verdad teníamos fe, y si la llevábamos a cabo esa novela, que íbamos a salir adelante. Yo le decía, pero don Salvador, ¿cómo lo podemos hacer si la gente es dirigida por el sistema? Y decía, vamos a encontrar gente que de verdad se salga del sistema y hacer los cambios que necesitamos hacer, pero sí es urgente que nos tomemos de la mano, pero con esa verdad y con esa lealtad de camaradas. Entonces, yo creo que Salvador Borrego sigue siendo ese gran líder, aunque ya no está con nosotros. Sigue siendo líder de juventudes, de gente ya adulta o adulta mayor, como lo soy yo.
que digo, bueno, don Salvador, en su momento muchos no lo aprovechamos, pero creo que no es tarde. No es tarde, nos podemos agarrar de la mano de él. ¿Y qué les puedo decir? Que tuvo un biógrafo y tiene un biógrafo que es el doctor Miguel Ángel Jasso, y si alguno de ustedes desea saber un poco más, puede encontrar de verdad una información muy, muy real y muy verídica, puesto que el doctor Jasso estuvo sentado ahí durante más de 7 años haciéndole preguntas principalmente de la cuestión laboral. Y también él escribió un libro que dijo, yo creo que nunca lo escribiría, pero escribió Remembranzas de sus 100 años, y creo que también ahí encontramos muchos datos como ser humano, don Salvador, como periodista, como historiador, todo. De verdad, para mí sigue siendo mi maestro y, y un líder espiritual. Donde quiera que esté Salvador Borrego, es y será para todos nosotros el líder que necesitamos para salir adelante de toda la situación que estamos viviendo en este devastado país. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera comentar alguna otra cosa o me quiera preguntar algo, estoy a la orden. Pues antes que nada, pues agradecerte. La verdad es que es precisamente este contacto con el hombre, con el ser humano. Es, datos historiográficos de Don Salvador, pues podemos encontrarlo en varios lados, pero nada como ese contacto humano de la persona que estuvo viviendo 23 años de su vida, la parte final de su vida, y que lo conoció en primera persona. En lo personal, las obras de Don Salvador Borrega fueron las que me despertaron de una vida alejada de la verdad, de la verdad histórica, y por primera vez con su primer libro, que fue Derrota Mundial, fue el libro que me cambió la manera de ver las cosas. Ya en mi juventud yo sentía que algo no me cuadraba con la historia. El personaje de, por ejemplo, Adolfo Hitler, para mí siempre fue un personaje misterioso, que decía cómo era posible que una persona que haya logrado volver una potencia a un país derrumbado, ¿no? Pero Sí. como lo narra don Salvador Borrego, casi el libro te emociona y casi esperas que gane Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y otros libros que he leído de él, te dejan la esperanza al final. Estás como que con el nudo en la garganta de que triunfe, los buenos, ¿no? Lo que yo llamo los verdaderos buenos de esa conflagración. Sí. Y la verdad, es algo impresionante, y te agradecemos muchísimo, Rosaura, que hayas estado aquí y nos estés platicando de las situaciones cotidianas que pasas con él. Me gustaría que nos platiques un poquito sobre. Yo recuerdo un video, don Salvador tenía en YouTube algunos videos donde él decía abiertamente, pues, que él hablaba sobre el nacionalsocialismo, ¿no? Sin tapujos ni nada. Pero sí comentaba, pues, que realmente no tenía no había mucha gente que decidiera luchar por estos ideales. Don Salvador Borrego, me gustaría que me platiques esa parte. Efectivamente, don Salvador hablaba acerca de ese nacionalsocialismo, pero también decía que no era exportable, ¿sí? Y que nosotros aquí como mexicanos necesitábamos hacer ese nacionalsocialismo, pero mexicano, porque no teníamos las mismas bases de aquella Alemania, donde ahí efectivamente se regían por un orden y una disciplina férrea. Lo que hoy en día nosotros aquí
gana mucho, muchísimo, y lo decía don Salvador, ganaban cosas poderosísimas como la televisión, la música, todas esas cosas que debilitaban al ser humano y que hasta la fecha siguen debilitando. Y también decía que el nacionalsocialismo era lo mejor que había sucedido para que se hubiera ganado esa Segunda Guerra Mundial. Y también hablaba acerca de una infiltración. Y decía que efectivamente en aquel nacionalsocialismo, en aquella Alemania, lo que había ganado había sido la infiltración. Y que nosotros aquí en México necesitábamos estar muy blindados precisamente para esas infiltraciones. Y sucede, también decía don Salvador que a raíz de esas infiltraciones es que nosotros como mexicanos no nos uníamos, porque siempre estábamos unos en contra de los otros, criticando que si era esto, que si era el otro, que si era aquello, y decía que nos uniéramos por lo que nos une. ¿Y qué nos unía? Pues nuestra religión, el que amamos a nuestro país, el que queremos a nuestra familia, el que queremos ese crecimiento en todas las áreas de la vida, principalmente tomados de la mano de Dios. Entonces, don Salvador siempre comentó eso, y para él el nacionalsocialismo fue lo máximo, a tal grado de que escribió ese valiosísimo libro, Derrota Mundial, posteriormente Infiltración Mundial, Psicología y Guerra, Alemania pudo vencer, las Waffen-SS. Para él fue, de verdad, ese tema fue su fuerte, y se puso a investigar tanto que para escribir Derrota Mundial solo se llevó 17 años. 17 años haciendo esa investigación, donde él estuvo en la Alemania como corresponsal de guerra. ¿Y por qué escribió ese libro? Porque decía que él, cuando estaba como corresponsal de guerra, enviaba toda la información y su jefe la seleccionaba, y la que no pasaba, él toda esa información la guardó, y por eso se atrevió a hacer Derrota Mundial. Entonces, él también decía que nosotros necesitábamos hacer lo propio aquí en México. Fíjate lo que comentas de que lo que decía don Salvador, de que el nacionalsocialismo alemán no era de exportación. Entonces nosotros como seguidores de don Salvador Borrego hemos platicado mucho de eso. ¿Qué es lo que, y tú lo mencionabas, qué es lo que realmente une al pueblo mexicano o al hispanoamericano? La fe católica. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el componente racial, ¿no?, que pudo haber tenido Alemania. Nosotros no podemos decir, vamos a ser arios y todo eso, ¿no? Entonces, lo que nos une es la fe católica y la lengua, ¿no? Así es. ¿Alguien más que quiera comentar una pregunta a Rosaura Tapia? Adelante. Adelante. Pues sí, bueno, pues iba a comentar, pero qué mejor que, pues antes que nada, pues un gran gusto, poder conocerla, pues qué mejor tener viva voz, alguien que ha conocido pues, a ese gran personaje, ¿no? O sea, que él es de las personas que pone dentro de sí a un gran ideal, ¿no? O sea, en la verdad, en la fe, en la razón, en todas las ideas del nacionalismo, e incansable, ¿no? Porque pues no importaba su condición física, edad, a veces cansado, etcétera, pero siempre siguió presentándose, siempre siguió escribiendo. Todavía hace poco estuvo, bueno,
que fue en el 2015, ¿no? En un congreso identitario, y ya con las nuevas generaciones, ¿no? Ya por ahí estuvo Alberto Villasana y varios, ¿no? Que efectivamente son los que recogen o toman la estafeta, ¿no? De cierta forma. Y ahí estuvo, ¿no? Y todavía para ahí están los videos y que, pues obviamente vienen a dar como ese nuevo aire, ¿no? Pero todo, mucho de eso, pues inspirado por él, así literalmente. Alguien que dominó temas de política, historia, geopolítica, finanzas, o sea, a gran nivel de investigación, ¿no? Entonces, pues, él es de los que señala, ¿no? En algunos de sus libros, ¿no? O sea, con tanta razón, que, bueno, pues, por ejemplo, me recuerdo, ¿no? Que es en Derrota Mundial, cuando dice, bueno, se le fueron encima a las naciones, a los alemanes, cuando invadieron Polonia, pero cuando los rusos soviéticos invadieron Polonia, nadie dijo absolutamente nada, ¿no? Y va marcando así como varias cosas donde pues obviamente no se evidencia que las naciones aliadas pues realmente no tenían, como usualmente pasa, pues una razón más allá que la destrucción de un gran ejemplo que fue el gobierno de los nacionalsocialistas, ¿no? Y que entre todos ellos se unen para, pues obviamente, atacar lo que es digno, ¿no? Lo que en algún momento siempre se presentó como una creación o vamos a llamar, un establecimiento de un orden espiritual acá en la Tierra. Como ha sido el hispanoamericanismo y todos los gobiernos nacionalistas, y todos han sido pues atacados, ¿no? Por esos tanto liberales como por loquillos, ¿no? Actualmente pues estamos en memes o algo parecido a eso, ¿no? Buscan dividirnos o incluso pues enterrar nuestros signos, nuestros símbolos, nuestra fe. ¿Qué usted piensa de los, mi pregunta es, ¿qué piensa de todo lo que hay ahorita, ¿no? O sea, a nivel política, a nivel de ideologías, pues en base a las enseñanzas que nos dejó, ¿no? Pues bueno, estamos viviendo una situación verdaderamente crítica y ya al final de los días de don Salvador me decía una frase que está en uno de sus libros y decía: Rosaura, vamos en picada y en caída libre. Vamos en el piso 38. Y yo le decía: don Salvador, ¿y no nos podemos detener ahí? Y me dijo: no. Tenemos que caer para resurgir. Y a mí me dolía tanto esa frase de don Salvador. Y yo le decía: no, pero es que no podemos caer, es que no, don Salvador. Dice: solamente un imponderable podrá salvarnos. Dice: porque la situación está tan mal y el mal es tan grande que no lo podemos ver. Y con esto, pues, yo les digo que estamos viviendo situaciones verdaderamente lamentables, pero también desea don Salvador que si nos uníamos, sobre todo en la fe, tener un buen plan donde podamos unirnos 3, 4, 10 de algún estado, de otro estado, sin crítica, sin juzga, nada más unirnos por la fe, por nuestras creencias. Y sí se puede, decía don Salvador, sí se puede. Entonces yo le decía: podemos detenernos. Dice: si encontramos un imponderable, sí. Hoy la situación con este gobierno está verdaderamente lamentable. Y lamentablemente no hay un verdadero líder como don Salvador Borrego. Que nos acerquemos a él y que él nos diga: podemos hacer esto, 1, 2, 3, 4.
y no lo encontramos porque ni siquiera somos suficientemente capaces de tener en nuestra biblioteca los 58 títulos que escribió Don Salvador, porque la respuesta a todo esto y qué es lo que podemos hacer está en sus libros. Así es que estamos viviendo aborto, disolución social, homosexualismo, lesbianismo, todo ese tipo de cosas que están siendo demoledoras principalmente para la familia, y nos estamos perdiendo en otras cosas, nos distraemos muy fácilmente y no tenemos un plan muy bien estructurado donde nos unamos y veamos de qué forma podemos salvar a nuestra nación, a nuestro país. Pero yo considero que sí se puede, pero no debemos de estarnos, ahora sí que no nos debemos distraer todo lo que el gobierno quiere que nos distraigamos, sobre todo en esas mañaneras, puras mentiras. De verdad, necesitamos estar trabajando en otras cosas y en un muy buen proyecto y agarrarnos. Si nuestra bandera es la fe, vamos a hacer ese plan muy bien estructurado, porque hay muchas cosas que sí podemos hacer, muchas no podremos hacer, pero esas muchas que sí, vamos a hacerlas. Rosaura, considero que mucho le aprendiste a Don Salvador Borrego, porque también te escucho bastante directa en lo que tenemos que hacer. Y ahorita le voy a dar la palabra a nuestra compañera del interior de Puebla, y después de ella me gustaría que nos platiques cómo hace uno, si están todavía al alcance los 58 libros, cómo está ese estatus editorial de la obra de Don Salvador Borrego. Adelante. Claro que sí. Sí, aparte de lo que se mencionaba, de lo que el mal es bastante grande, es muy cierto. Además de eso, ellos no se detienen, ellos están todo el tiempo bombardeando con todo ese tipo de información. Entonces, en esa parte, tal cual mencionaba, nos están ganando. Ellos realmente no están parando y nosotros tal vez exactamente nos distraemos o paramos. Y deberíamos hacer lo mismo que hace el mal, seguir y seguir contraatacando y haciendo cosas para que también podamos hacer o frenar un poco. Es cierto, en este momento creo que es el momento más fuerte que el mal está despuntando. Está ganando ya en la parte que habla acerca de la mujer, como tal lo mencionaba. Creo que en este momento ellos necesitan empoderar a la mujer, pero bien. No es lo que hoy realmente está equivocado el empoderamiento, va hacia otra forma, va hacia otra manera. Literalmente a destruir lo que va a ser las familias. Ese es el punto más importante también que tienen ahorita. Tenemos aparte también ya el ataque a los niños, con que los confunden. Ciertamente hace como unas semanas vi un video donde realmente los niños ya no son niños, se comportan ya como adultos, bailando música que realmente denigra a las personas, especialmente a la mujer, que se supone que es a quien en este momento quieren ayudar, no quieren hacer sobresalir, ser igual, al contrario, denigran. Pero efectivamente nosotros como buenos, sería la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué podemos hacer para poder frenar esto? Eso es lo único que yo quería comentar. Gracias. Pues bueno, efectivamente, la situación está bastante complicada, pero yo me quedo con muchas frases de Don Salvador. El mal no prevalecerá y la batalla la tenemos ganada. Y si tenemos fe, lo vamos a lograr. Y no debemos de temer a ese enemigo tan grande y poderoso, porque si tenemos fe, donde hay 2 o 3, ahí está Él. Así es que no nos distraigamos, tomémonos de la mano y vamos a ganar. Vamos a ganar
y lo que tenemos que hacer, yo creo, es blindar principalmente a nuestra familia y darle las herramientas necesarias. ¿Y qué son herramientas necesarias? El conocimiento de su pasado, porque si no conocen su pasado, difícilmente vamos a entender muchas cosas que estamos viviendo ahorita. Entonces necesitamos darles balas, decía don Salvador, que les diéramos balas a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todo ese círculo de influencia con el cual nosotros contamos. ¿Y cuáles eran esas balas? Pues efectivamente los libros, pero no darles un libro que bien sabemos que hay muchos escritores que lejos de guiarnos nos desorientan. Así es que qué mejor empezar con una América Peligra, un Pueblos Cautivos, todo ese material que de verdad, e irlo desmenuzando con nuestra familia, y así podemos blindar y protegerla. Ahora, también tenemos en todos estos círculos, tenemos a profesionales, a profesionistas que levanten la mano, que digan yo puedo hacer esto, yo puedo armar, yo puedo organizar un plan y guiarnos de una persona que verdaderamente sea líder para todos nosotros. Y claro, necesitamos esa fe y ayudar, lejos de empezar a criticar y decir no, es que eso no, es que esto sí, no, unirnos por lo que nos une. ¿Qué queremos? Queremos el bienestar para nuestra familia, queremos el bienestar para nuestro país, para nuestra nación. Así es que sí se puede, muchachos, de verdad, sí se puede. Yo soy una persona que pues yo ya a mis 58 años, yo quisiera de verdad comerme al mundo y poder juntar a gente, a hacer presentaciones, a hacer conferencias, unir a todos los escritores. Eso es lo que a mí me gustaría. Lamentablemente, cuando falleció don Salvador, a mí ahora sí que me despidieron con una mano al frente y una atrás, donde no me dieron ni siquiera las gracias. Entonces ahí sí yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Aún así, con mis limitantes, es que sigo sosteniendo el departamento de don Salvador, Lisboa 48, entonces, pero ha sido un fuerte, y seguir con la distribución de los libros también ha sido bastante complicado, más sin en cambio sigo haciendo lo que está a mi alcance, haciendo presentaciones de libros, conferencias, y necesitamos hacer algo y unirnos, hacer un directorio de todas las personas que verdaderamente quiere y desea que su país y su familia salgan adelante. Y los libros, obvio, los pueden conseguir conmigo. Muchos están agotados, que la verdad también estoy trabajando en eso para ver de qué forma podemos tener toda la colección, porque esas sí serían balas reales y de verdad. Fíjate que acabas de mencionar un gran libro que también a la par de Derrota Mundial, que es América Peligra. Yo cuando leí ese libro, híjole, toda la historia de Hispanoamérica pasó por mi mente rapidísimo. Y así cada libro de Salvador Borrego es un tesoro. Adelante, Kathleen, ¿vas a comentar algo? Sí, bueno, iba a comentar que, bueno, primero que nada, pues te quería dar las gracias por tu tiempo que nos regalas. Y pues, como comentabas, es real. Yo, desde que soy niña, mi papá siempre leyó a don Salvador Borrego y siempre me contaba historias sobre de lo que leía. Siempre me habló de todo lo que él leía en los libros, me inculcó lecturas de Salvador Borrego, y entonces al crecer en la escuela, desde que iba en la primaria, secundaria, preparatoria y universidad, siempre fue como una vacuna para todo lo que me venía encima. Entonces realmente
tener las lecturas y enseñarle a los niños todo esto, lo que viene, lo que nos están pues metiendo la fuerza para destruirnos, pues sí ayuda bastante. Y pues me gustaría saber, bueno, que nos platiques un poquito de cómo es que a pesar de todas las presiones que tuvo don Salvador Borrego, ¿cómo es que aún así de todo eso pudo seguir con toda esta lucha? Porque realmente era un guerrero. Pues sí, don Salvador, además de que siempre fue muy creyente, tenía efectivamente mucha fe y, y yo puedo decir hoy en día que don Salvador estaba tentado por el Espíritu Santo, porque fue tanta la presión que él se manejó siempre se manejó con un bajo perfil para poder llegar a donde llegó y escribir lo que tenía que escribir para todos nosotros. Nos amó tanto don Salvador que dejó un legado poderosísimo, poderosísimo, donde están ahí sus 58 títulos y que de verdad yo los invito a cada uno de ustedes que se den el tiempo para leer todas esas obras magistrales y don Salvador siempre dijo que él escribía los libros para que la gente entendiera cuál era la situación que se estaba viviendo y que para que en un futuro pudiéramos defender a nuestras familias y a nuestro país. Pero si no leemos y no nos cultivamos correctamente, difícilmente lo vamos a poder lograr. Fíjate que este grupo nacionalista en el que estás charlando en esos momentos inició por la intención de un compañero, Fidel, que por cuestiones laborales está ahorita seguramente escuchando el programa, pero inició ahora sí que tratando de rezar el rosario, ¿no? Todos los viernes lo hacemos, pero ahora creo que podemos tomarte la palabra, vamos a ver qué podemos hacer. Somos varios compañeros que estamos en distintos estados. Yo estoy, por ejemplo, ahorita en Puerto Vallarta, Jalisco, varios son uno del Estado de México, varios de Puebla, etcétera. Entonces, pero sí, vamos a tomarte la palabra, vamos a ver cómo le hacemos para seguir luchando y tratar de difundir la obra de don Salvador Borrego. ¿Te parece, Rosaura? Yo estoy a la orden, de verdad, cuenten conmigo. Si ustedes consideran que yo puedo apoyarlos en algo, si ustedes desean reunirse en la Ciudad de México, cuenten con Lisboa para que podamos hacer algunas reuniones. Y estoy a la orden. Sí, hay que trabajar juntos para que ese lugar donde vivió don Salvador Borrego se mantenga el legado de don Salvador, continuar con la edición de los libros. Ya nos platicarás cuáles son los planes, para dónde hay que darle, y pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y pues ¿alguien más que quiera comentar algo ya para despedir el programa? Creo que... Sí, adelante, yo, pues igual, ¿no? Para los que son nuevos o si conocemos a alguien que pues igual le pueda interesar, pues pedirle así de que, bueno, que tenga esa apertura, ¿no? Que sea racional, ¿no? Tal vez por afuera de los grupos donde usualmente estamos y demás, nos vean diferentes. Bueno, pues decirle, ponlo a prueba, léelo, lee fragmentos y pon a prueba lo que tú lees con la realidad y te vas a dar cuenta que tienes razón, que tienes razón, ¿no? O sea, ¿qué más que los hechos que para derribar cualquier idea que se pueda tener, ¿no? Entonces, que se atrevan a leerlo, a hacer pues ese ejercicio de razonamiento, o sea, que lean a don Salvador Borrego y que pues ellos mismos se den cuenta, ¿no? Que efectivamente
dónde radica la verdad y y que pues, obviamente pues eso les va a hacer un buen ejercicio de lógica y pues, de conocimiento de su propia realidad. Y pues una vez más reiterarle pues nuestro agradecimiento por pues, todas las palabras que nos comenta usted en este grupo. Bueno, y también hablando de este tema, pues sería bueno que con esas personas nuevas nada más les comenten, que lean América Peligra, nada más el tema donde habla acerca de mexicano, premexicano y antimexicano. ¿Dónde se encuentran? Tú, ¿dónde te encuentras? Nada más y buenas noches. Es correcto. Buenas noches, Rosaura, y buenas noches a todos. Los esperamos el siguiente viernes en otro programa más de Confederación Iberoamericana Nuestro Señor. ¿Ibas a comentar algo, Katy? Sí, es que faltó reproducir un video y igual comentarles algo que yo creo que considero que es muy importante, el unirnos cada vez más y poder apoyar como dice Rosaura, en lo que podamos. Aunque parezca que es mínimo lo que aportamos, realmente es mucho, porque entre más seamos y aunque sea una pequeña ayuda que demos para unirnos, yo creo que con eso ya podríamos combatir un poco todo lo que ya se viene, lo que está. Y pues ya voy a poner el video. Un pequeño video. El revisionismo revisa, aprueba o niega. En el cine, cuando salía alguna escena favorable a Alemania, la gente aplaudía. Salía una escena favorable para los aliados y había muchos silbidos. Entonces ya no pudieron pasar películas que hablaran de Alemania, en favor de Alemania, ya nada más de los aliados. Y luego, cuando empezó a mandar México petróleo a Estados Unidos, pues empezó a ser beligerante en favor de las potencias aliadas. Entonces un submarino hundió un barco mexicano, el portero del Llano, ¿verdad? Y eso se tomó como una agresión y Estados Unidos forzó a México a que declarara la guerra. Revisionismo es simplemente examinar algo que es falso o que es cierto, pero no niega por sistema, niega si puede probar lo contrario. Muchísimas gracias, tengan bonita noche, les envío un fuerte abrazo. Gracias, Rosaura. Gracias, igualmente. Igualmente a todos, que les vaya muy bien. Ave Cristo Rex. Ave Cristo Ave Rex. Cristo Rex. Ahora, pues,